Bien, alumnos, buenos días. Vamos a ver cuántos están presentes. Buenos días, profesor. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Sí. A ver, un segundito, por favor. Necesito poner la otra cámara. A ver. Bien. Se ve a la inversa. A ver, un momentito, por favor. Un momentito. Hay una desconfiguración acá. Un segundo. Bien. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, ya estoy conectado. A ver, somos 8 participantes de los 10 alumnos que deberían estar. Pero bueno, tengan ustedes muy buenos días. ¿Se me escucha? A ver, por ahí, alguno de los alumnos que conteste. ¿Sí? Buenos días, profesor, sí lo escuchamos. Muy bien, muy bien. Bien, hoy día vamos a dar inicio a otra etapa del curso y vamos a entrar hoy día a la edad moderna. Pero siempre hacemos un pequeñísimo recuento porque para los alumnos que no han estado atentos, una vez más les quiero hacer presente que en lo posible, jóvenes, traten de poner por lo menos su fotografía dentro de lo que es su Zoom, ¿ya? Para ubicarlos bien y pongan fotos de preferencia que se les vea su carita para identificarlos también. Muy bien. Hoy día vamos a hacer simplemente, brevemente, vamos a recordar las etapas en las que hemos pasado en este curso para podernos ubicar en el espacio-tiempo. Estamos hablando de la evolución del hombre, hemos hablado de la prehistoria, donde el hombre primitivo, hemos hablado del paleolítico superior, la edad de cobre, donde en una primera etapa el hombre era nómada, recuerden que se desplazaba de un sitio para otro en busca de sus alimentos para subsistir. Luego llega otra etapa en donde el hombre se vuelve sedentario, es decir, que se queda en un solo sitio, y eso fue como consecuencia de haber descubierto la agricultura que le permitió sembrar sus productos para llevar la ganadería, y también en esa etapa conocieron el fuego, que les permitió cocinar sus alimentos, que también le dio estabilidad y poderse ubicar en un solo sitio. Formaron familias, sus clanes, ¿correcto? Viene otra etapa en la cual tenemos la influencia de las culturas antiguas, como son la cultura egipcia, la cultura griega, la cultura romana. Estas culturas, recuerden que dejaron muchos aportes en el aspecto gastronómico, de diferentes tipos, pero que hasta la actualidad quedan, ¿no? Recordemos que en Grecia están los 7 cocineros famosos, que les hago recordar
que traten de aprenderse unos 3, 4 nombres y de dónde eran y cuál era su especialidad. Es parte de lo que sí tienen que conocer como estudiantes de gastronomía. Y vamos a pasar ahora a la etapa de la Edad Media, donde vamos a hablar de unos aspectos muy marcados, como es el Renacimiento, que es la etapa donde se viene el tema del descubrimiento de América, y todo lo que viene a partir de los siglos XV, XVI, XVII y XVIII. Son las épocas en que los aportes en muchas ramas de la cultura, de la ciencia, del arte y obviamente la gastronomía también empiezan a destacar. Muy bien, para esto vamos a compartir pantalla para empezar viendo nuestro PowerPoint, que es el que establece lo que vamos a empezar a ver. Vamos a ver, antes de eso tengo que poner... Ah, ya está grabándose la clase. Muy bien, chicos. Hoy día vamos a ver lo que es Edad Moderna y abarcamos los siglos XV, XVI, XVII y XVIII. América y Asia la vamos a dejar a la siguiente clase porque en esta etapa es bastante amplio el tema. Lo que hay que tratar acá es un poquito amplio. Vamos a agrandar un poquito las diapositivas y vamos a ver. Vamos a ubicarnos un poquito en el contexto, voy a agrandar un poquito la imagen. Vamos a ubicarnos un poco en la España de la edad, bueno, moderna en la actualidad, pero ahí estamos hablando de todo lo que se hace a finales del siglo XV, XVI, XVII y XVIII. Como vemos, porque España fue preponderante en esta etapa del Renacimiento, gobernaron los reyes católicos. Recuerden que los reyes católicos son personajes que los ubicamos porque recordarán ustedes la historia, muchas veces la han estudiado en el colegio, el tema de Cristóbal Colón, ¿no? Que cuando quería hacer sus viajes al descubrimiento de América, en este caso, recurrió a ellos para poder demostrar que sí existían estas tierras, ¿no? Estamos viendo que en esa época tuvo lugar la unión de Castilla y Aragón, que eran dos reinos de España, descubrimiento de América en 1492 por Cristóbal Colón y el movimiento comunero. Luego tenemos en el siglo XVI, gobernaron Carlos I y Felipe II, donde España fue la nación más poderosa de Europa. Se habla de los protestantes, que es una línea separada de la Iglesia Católica, la batalla de Lepanto, que es una batalla muy conocida en la época de España, y su armada invencible española. En el siglo XVII nos ubicamos en el reinado de Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Es la época de la decadencia y crisis. Hay mucho auge en el oro y la plata que es llevada desde acá, de las Indias, como le llamaban, ¿no? El descenso de la población, porque hubo muchas epidemias, la famosa epidemia negra, que es la peste bubónica, que mató casi al 60% de la población de Europa. La expulsión de los moriscos. España estuvo sometida por los moriscos, que son los árabes, claro, durante 5 siglos, ¿ya? Y después de 5 siglos los pudieron eliminar. La emigración es que emigran hacia otros sitios los españoles. Hay menos comercio, hay más pobreza y se pierde muchos territorios europeos. Luego tenemos, en la época del siglo XVIII, gobernaron una nueva dinastía, la Casa de Borbón, que es también una dinastía de la élite de España, ¿no? Felipe V, Fernando VI, Carlos III y Carlos IV. Y tuvo lugar la guerra de sucesión, la ilustración, porque ahí viene un poco la reforma en la agricultura, la industria y el comercio. Muy bien, luego tenemos acá simplemente un cuadrito que hemos puesto para que ustedes puedan ubicarse de igual manera en el tiempo, desde la prehistoria, ¿no? La edad de la historia, la prehistoria, que es hace 5 millones de años, aparición del ser humano. Hace 5.000 años se inventó la escritura. La edad antigua, luego viene en el año 476, fin del Imperio Romano, es donde empieza la Edad Media. La Edad Moderna, que la vamos a ver después, viene después de 1492 con el descubrimiento de América, hasta el año 1789, que viene la Edad Contemporánea con la Revolución Francesa. Estos pequeños cuadritos les pido que más o menos traten de ubicarse en el espacio-tiempo, como digo, prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y finalmente vamos a terminar, cuando terminemos, con la edad contemporánea. Muy bien, entonces estamos hablando de esta etapa en la cual vamos a hablar un movimiento, por decirlo así, que fue conocido como el Renacimiento.
El nombre Renacimiento, como su nombre lo dice, viene de la palabra renacer, es decir, volver a reaparecer lo que alguna vez existió y había desaparecido, ¿no? En la Edad Media había desaparecido las filosofías y conocimientos de la cultura greco-romana. Mucha de la parte de la historia viene de Roma, Grecia, en cuanto a lo que es la parte humana que no se veía, ¿no? La parte de la cultura, las artes, todos esos aspectos un poco que se habían dejado de lado. Y con el Renacimiento, especialmente en Italia, que es la ciudad donde florece más, efectivamente en la ciudad de Florencia, es donde se vislumbran muchos aspectos que tienen que ver hasta la actualidad con lo que es la etapa del Renacimiento. Muy bien, vamos a ver. Entonces, cuando hablamos de la Edad Moderna, en este periodo histórico también llamado Renacimiento, acuérdense, Edad Moderna estamos hablando del Renacimiento. Se inició después de la caída de Constantinopla. ¿Alguien recordará qué cosa es Constantinopla? ¿Dónde quedó Constantinopla? Constantinopla viene a ser en la actualidad lo que viene a ser Turquía, parte de Grecia y Turquía, todo lo que está rodeado por el Bósforo, que es esa zona de mar. Habrán visto novelas turcas, ahí está, ahí sale el Bósforo, ese mar lleno de arrecifes, y en ese entonces Constantinopla es lo que ahora es Turquía. Y esta etapa terminó con la Revolución Francesa en 1789. Personaje conocido de la Revolución Francesa, ¿quién es? Napoleón Bonaparte. Este fue un suceso de grandes repercusiones que dio lugar a cambios muy decisivos en la historia de la humanidad. Fue un cambio tremendo de sistema de vida. Desde el punto de vista gastronómico, de todo lo que nos interesa, estuvo un despertar a una cocina de lujo. El arte de comer se convirtió en una obra maestra. Recordemos que las culturas antiguas que hemos visto, Grecia, Roma, Egipto, no existían, a pesar que en Grecia sí moderaron un poco el tema de la gastronomía, pero aún así, era una gastronomía un poco desordenada, no había mucha pulcritud en las preparaciones ni en la forma de servir. Sin embargo, en esta etapa sí tuvo por muchas influencias que las vamos a ver acá, mejoró mucho el tema de la gastronomía. Entonces, en la Edad Moderna, en Europa tuvo un despertar a una cocina de lujo. Se empezaron a elaborar finas salsas, salsa blanca, salsas oscuras, hechas en base a mantequillas. Se moderó un poco el uso de las especias. Recuerda que las especias fueron introducidas a Europa con los viajes de Cristóbal Colón y otros viajeros, otros navegantes, que llevaron las especias llevadas desde esta zona hacia Europa. Se hicieron gran variedad de raguts. Raguts se le llama a los estofados. Para nosotros son estofados, para ellos se llaman raguts. Y habían hasta 60 maneras, imagínense, de preparar huevos. En esta época, por ejemplo, cosas que sí se debe saber de cuando empezó a medirse un poco el lujo, era, por ejemplo, con el uso de la mantelería. Comenzó a ser general y empezaron a utilizar las servilletas y el tenedor. Esto se empezó en Italia. En todo este cambio hubo un factor decisivo, el descubrimiento de América. ¿Por qué? Con el consecuente intercambio de productos alimenticios entre nuevo y viejo continente se le llama a Europa. Recuerden eso, cuando hablan del viejo continente, estamos hablando de Europa, ¿no? Y el nuevo continente obviamente son lo que se descubrió, las Américas. Más tarde fue en España que empezó a introducir el uso de los alimentos que iban descubriendo. O sea, con todo lo que se llevaba de aquí hacia Europa, en España fue uno de los que fueron produciendo y haciendo, digamos, más descubrimientos con los productos que se llevaban. Actualmente, algunos de estos productos, como por ejemplo el tomate, la papa, el chocolate, fueron muy imprescindibles en la buena cocina, pero no fueron aceptados tan fácilmente, o sea, no era costumbre, ¿no? La riqueza mineral de América, o sea, recordemos que aquí en nuestros países, en América, tenemos muchas minas, por decir con ese nombre ahora, ¿no? Había mucho material que permitió elaborar, por ejemplo, las vasijas, los platos, piezas de oro y en plata que realzaban su vajilla para lo que es sus eventos, sus banquetes que tenían. O sea, antes era un poco tosco eso. Sin embargo, con el mineral que se llevaba de acá, que explotaran el oro o la plata, pudieron lograr ese tipo de cosas.
Bueno, me da gusto que están los 10 alumnos presentes. Qué bueno, qué bueno. Vamos a pasar ahora, hemos hablado en forma genérica del Renacimiento, ¿correcto? Pero nos vamos a ubicar ahora en América. Recuerden que cuando hablamos de América, recuerden ustedes, imagínense, por eso les digo que tienen que siempre leer un poquito de geografía. América está constituido por Norteamérica, Centroamérica o Mesoamérica y Sudamérica. Entonces estamos hablando de esta época del Gran Tenochtitlán, que en alguna forma es lo que es México ahora, pero esa era la cultura, así como tenemos una cultura inca, que dice en América, el imperio azteca, México en la actualidad, estaba en su apogeo a la llegada de los españoles. Vamos a corregir aquí. México estaba en su apogeo a la llegada de los españoles a este continente. O sea, cuando llegaron los españoles a México, México en ese entonces estaba bien organizado. Dice, los aztecas, la cultura azteca, ejercía un dominio casi absoluto en Mesoamérica. Cuando hablamos de que los aztecas ejercían un dominio en Mesoamérica, así como la cultura inca tenía un tremendo poder a nivel de todo lo que es Sudamérica para nosotros, hasta Chile, Argentina, Colombia, ellos tenían el control de Mesoamérica. Mesoamérica es esa franja que separa de México con Sudamérica, donde está Panamá, Costa Rica, toda esa partecita central, esa parte que une los dos continentes, eso es Mesoamérica, Medio América, ¿no? Y la Gran Tenochtitlán, que era prácticamente la ciudad central de México, ¿no? Ahí existía mucho lujo y un esplendor, es decir, era una ciudad muy floreciente. Estamos hablando de que en ese entonces Moctezuma II había subido al trono en 1502. Recuerden que 1492 es el descubrimiento de América. 10 años más tarde, Moctezuma II había subido al trono. Él era el rey, pues ahí, ¿no es cierto? Era el emperador azteca a la llegada de los españoles. Fue el primer emperador mexicano que no era principalmente un guerrero, o sea, no se caracterizaba por ser un hombre de guerra. Era un intelectual profundamente religioso y con una serie de inquietudes en ese aspecto. Tuvo también algunas campañas, o sea, algunos combates victoriosos. Había asimilado la civilización tolteca más antigua de la época de Teotihuacán y sabía que en otro tiempo los dioses eran adorados sin derramamiento de sangre. O sea, no era muy pleitista, era un poco pacifista más bien, ¿ya? Meditaba sobre el regreso de Quetzalcóatl, que según la leyenda sería por esos años, siempre con sus argumentos de creencias. Acá tenemos dos imágenes donde está Moctezuma, era un gobernante que se caracterizaba con todo eso, así como los incas tenían su propia vestimenta, ellos en esta zona tenían. Este personaje, Hernán Cortés, es uno de los conquistadores de México, es el tercero porque inicialmente llegó Francisco Hernández, después Javier, no me acuerdo el apellido, y luego viene Hernán Cortés, que sí, él ingresó permanentemente y recorrió México más profundamente, ¿ya? Entonces Hernán Cortés es más conocido, que a pesar de que eran dos originalmente que llegaron a México, pero él fue el que recorrió el territorio en todo su interior, y él fue el que se preocupó de conocer un poco más la vida de esta cultura. Cuando Hernán Cortés y sus hombres llegaron a Tenochtitlán, Tenochtitlán es justamente esa zona donde están sus pirámides, quedaron asombrados, pues no habían visto algo semejante en sus expediciones hasta entonces. Por considerarse interesantes, se incluyen aquí algunas de las descripciones hechas por estos hombres aventureros, han dejado en su historia qué es lo que encontraron, sobre todo en los mercados, los alimentos y banquetes de los habitantes de esos lugares. Ya existía, en este caso, esta cultura estaba bastante organizada en su sistema de vida, y eso les llamó la atención a los españoles. Hay un cronista español que se llama Bernardo Díaz del Castillo, que dice que en el mercado el zumbar y el ruido de la plaza asombra a los mismos que han estado en Constantinopla y Roma. O sea, para estos españoles que habían estado conquistando otras tierras como en Turquía, en Roma, en otras zonas, se quedaron asombrados de la bulla de los grandes mercados. Dice, Cortés afirma que en el mercado, en sus mercados, en este caso de
de esta cultura, había todo cuando se halla en la tierra. Dice, cada especie o mercadería tiene su calle. Imagínense, estaban separados por calles, por decir así, en donde tenían clasificados los que vendían, ¿no? Sin que consienta confusión. Es decir, todo se vende por cuenta y media, pero no por peso. O sea, lo vendían por producto, no por peso. No existía el peso. Tampoco se toleraba el fraude. Había gente y jueces que se encontraban para discernir cuando existía algún pleito en el mercado. Eran muy justos en ese sentido. Ahí se vendían joyas de oro, plata, platino, latón, cobre, estaño. Habían huesos, caracoles, plumas, piedras labradas, adobe, ladrillos, madera labrada y por labrar. Ahí hay una fotografía donde más o menos se establece de que este tipo de mercaditos, lo que para nosotros ahora son ferias, estaban bien organizaditos. Ya tenían un orden en ese sentido, lamentablemente que en la actualidad no se tiene. A pesar de ser una cultura antigua, ya tenían esa posibilidad de trabajar en forma ordenada y sobre todo con mucha honradez. Hay calles para la caza. Cuando hablamos de la caza, recordemos, estamos hablando de los animales que se cazan en forma silvestre, donde se encuentran todas las aves que permite el clima mexicano: perdices, codornices, gallinas, tórtolas, palomas, pajaritos, bujarros, halcones, águilas, gavilanes. Había conejos, liebres, venados, gamos, tuzas, topos, lidones, perros pequeños que crían para comer. Había la zona herbolaria con cantidad de hierbas medicinales, cosa que es natural en las culturas antiguas, que siempre estaban pendientes de lo que es hierbas para su medicina, ¿no? Hay cosas donde se come y bebe por un precio. Inclusive ya tenían separadas las zonas donde habían, por decir así, los puestos de comida. Habían verduras en cantidad. Sobre todo había, ojo, cebolla, poro, ajo, pastuerzo, berro, acedera, cardo, son hierbas que están en Centroamérica generalmente. Los capulines y las ciruelas son los que más se venden. Dice, en el comer la tenían sus cocineros sobre 30 maneras de guisados hechos a su manera y usanza. Tenían puestos en sus braseros de barro, unos braseritos de barro chicos, que no se enfriaba y de aquellos que el gran Montezuma había de comer. Es decir, en ese mercado, como el gobernante siempre pasaba revista, por decir así, ellos iban a seleccionar qué es lo que debía comer, ¿no? Habían más de 300 platos. Imagínense la cantidad de variedad de comidas que hacían en ese entonces, que tenían más de 300 platos. E inclusive hasta más de 1000 para la gente común. Cuando había de comer, salía Montezuma, que era el gobernante, salía con su séquito y mayordomos y para buscar qué cosa era lo más agradable que había en esos restaurantes, en esos puestos de comida, para que él pueda comer. Dice, cotidianamente le guisaban gallinas, gallos de papada, faisanes, perdices de la tierra, pajaritos de caña, palomas, codornices, patos mansos y bravos, venado, puercos de la tierra, liebres y conejos y muchas maneras de aves y cosas que se crían en esta tierra, que son tantas que no se puede nombrar todas. Dice, las narraciones de los españoles, o sea, lo que los españoles conquistadores han dejado en sus historias, dice, permiten conocer cómo era la alimentación en la corte de México precolombino. Recordemos que la corte es los españoles que llegan a gobernar, tienen su corte, es decir, la parte de la élite que es la que manejaba ya, en este caso, a los indígenas, ¿no? Describen todo lo que habían empezado a aprender a comer ahí con los insumos que había aquí en América. La siguiente fase fue de adaptación para unos y otros. ¿Por qué? Porque recordemos que ellos venían de Europa. Su sistema de alimentación, su forma de preparación y todo, tenían otras costumbres y acá tuvieron que adecuarse a lo que existía. Fueron conociendo y probando los nuevos alimentos, muchas veces obligados por las circunstancias, porque obviamente no podían tener todo lo que tenían en Europa, sino adecuarse a lo que se preparaba acá. Y así se fue formando una nueva cocina, tanto en América como en Europa. Recuerden que ahí es donde vienen las famosas fusiones, ¿no? Por la migración y migración de gente a un sitio a otro, las costumbres van mezclándose y sale un nuevo tipo de cocina.
Dice, al comienzo de la conquista, como consecuencia de las guerras, llegó el hambre. Obviamente, después de una guerra, se acaba la parte económica y llega el hambre. Los indígenas se vieron orillados a comer insectos, hierbas, todo lo que era así, lo que podían encontrar y lo que podían encontrar, porque los españoles también tuvieron hambre y no les quedó más remedio que probar los alimentos de los indígenas. ¿Ya? Entonces, como consecuencia de las guerras por la conquista, hubo bastante hambruna y se tuvieron que adecuar a comer lo que podían. Una vez que pasaron los primeros años, los más difíciles fueron esos, empezaron a darse el intercambio de productos entre ambos. O sea, ya había mezcla de productos que traían de Europa y productos que se llevaban de América a Europa, ¿no? Aprovechando la riqueza que teníamos en estas tierras. Para los conquistadores, la frecuente hambre que acechaba Europa no existía en América. O sea, en Europa sí tuvieron una época de escasez por muchas razones, especialmente por la peste negra. Sin embargo, de aquí de América tenían muchos productos para poder llevar. Dice, desde el principio, Cortés, Hernán Cortés, ese conquistador que sí se quedó en México a conocer toda la historia, dice, se ocupó de que los navíos provenientes de España llegaran con plantas y ganado. O sea, el intercambio. Cortés se preocupó de que España trajera acá a América, en forma general voy a decir América porque recuerden que está Centroamérica y tenemos Sudamérica, trajeran plantas y ganado, cosas que las vamos a ver en algún momento, es donde existe un antes y un después en la gastronomía peruana. ¿Cuándo es un antes y un después? Recuerden esta frase que les digo, porque si no hubiesen llegado los españoles, por ejemplo, no comeríamos muchas de las cosas que comemos ahora, porque no existían acá, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la historia de la gastronomía peruana, por ejemplo, van a haber dos etapas, un antes y un después. Recuerden esta frase que les digo, porque en un examen se las voy a tomar. ¿Un antes de qué? Un antes de la llegada de los españoles, ¿no? Y un después, ¿correcto? ¿Por qué? Por justamente llegan muchos insumos que nosotros no tendríamos. Entonces, Cortés se preocupaba mucho de que cuando venían los navíos, los barcos, trajeran de España por lo menos plantas y ganado que no existían acá. Ya en 1524, estamos hablando de unos años, como 10, 12 años más del descubrimiento de América, que fue en 1492, los indios de la zona, de Centroamérica en este caso, sembraban en los huertos las hortalizas traídas de Europa. ¿Ya? Eso que traía Hernán Cortés ya lo iban sembrando. Desde 1512, el rey Fernando había ordenado a la casa de contratación, que era una casa que se encargaba, por decir así, de las encomiendas, que se llevara un arroz de buena calidad a las nuevas tierras. Las nuevas tierras eran las que habían conquistado, es decir, América. Para se cultivar allá, quiere decir que el arrocito que comemos no es de acá. Envió también ganado, y aunque la carne de vaca no se aceptó al principio, nosotros no teníamos costumbre de comer res, no era de Europa. El cerdo sí tuvo una gran acogida entre los indígenas. De los productos traídos de Europa y América, ninguno alcanzó tanta importancia como la caña de azúcar. ¿Por qué? Dice, si la búsqueda de las especias de Oriente provocó el descubrimiento de América, otro alimento, el azúcar, tuvo una notable repercusión económica y social en todo el mundo durante los siglos XVI hasta el siglo XIX. ¿Por qué esto? Dice, el azúcar, conocido desde tiempos remotos antes de Cristo, originaria de la India. Recuerden que no es un producto de acá, es originario de la India e introducida en el Mediterráneo. El mar Mediterráneo baña una parte de Europa, ¿ya? Por los persas tuvo una importante evolución. En la Edad Media se consideraba un alimento exótico. No conocían lo que era el azúcar porque había que procesar la caña de azúcar para conseguir azúcar, ¿no es cierto? Generalmente usaban miel. Y solo usaban cuando era recomendada por los médicos como reconstituyente. Se cree que el azúcar fue refinada por los árabes, o sea, hasta donde se ha estudiado parece que son los árabes los que lograron obtener azúcar de la caña de azúcar, quienes empleaban con frecuencia como remedio. En la Baja Edad Media, Venecia
Venecia es una ciudad de Italia, esa que tiene los canales, las calles que son como agüita. Esa. Fue centro del comercio azucarero en Europa, aunque no tenía el auge que comenzó después. Sin embargo, el cultivo de la caña de azúcar era difícil y fatigoso. Obviamente, recuerden que hay que agacharse, mover la tierra, es un poco complicado sembrar caña de azúcar, porque los españoles pusieron a los indios caribeños a cultivarlo. Recuerden que cuando se descubre América, no solamente estamos hablando de Centroamérica, o sea, Mesoamérica, México, Costa Rica, El Salvador, todo eso, sino también las islas caribeñas que están frente al Atlántico, frente al Centroamérica, ¿no? Hay muchas islas que justamente donde están también indígenas, por eso que hay mucha mezcla de africanos con chinos, con la gente oriunda de ahí, ¿ya? Entonces, pusieron a trabajar a los indios caribeños a cultivarlo. Pero los malos tratos, obviamente los españoles también no eran los mejores, que se puede decir como patrones, aunados al extenuante trabajo, acabaron por exterminarlos. O sea, los esclavos prácticamente casi ya, porque ya empezó casi la esclavitud, sometidos por los españoles, empezaron a morirse. Los portugueses, los que venían de la punta de Europa, en la parte, esa puntita de Europa, que está junto a España, está Portugal, ellos llevaron al Brasil esclavos negros para realizar estas faenas y después los españoles hicieron lo mismo. O sea, recuerden que ellos de África, porque habían conquistado muchas tierras de África, trajeron africanos. Es de ahí donde viene la mezcla de las razas. Vayan recordando, a través de la conquista, los españoles, los portugueses, trajeron africanos como esclavos para ir trabajando en diferentes sectores. La producción de azúcar daba tantas ganancias porque ya se dieron cuenta que el azúcar servía para muchas cosas, que los plantíos y fábricas fueron proliferando en todas las islas. O sea, en las islas del Caribe había muchas plantaciones de caña de azúcar, que era uno de los principales rubros, con el mismo sistema, con los esclavos. Sin embargo, el convertir la caña de azúcar en azúcar hacía que quedaran restos de la caña de azúcar. Y se dieron cuenta que en lugar de botarlas, empezaron a utilizarlo para destilarlos y producir ron. Recordemos ustedes jóvenes que muchas veces ya prueban sus traguitos, que el mejor ron siempre hablamos de ron caribeño, justamente porque es la zona donde más se producía la caña de azúcar y producían ron. Es cierto que en la actualidad también los mejores rones vienen casi de la zona del Caribe. Bebida alcohólica que alcanzó una gran popularidad, sobre todo entre los marinos ingleses. Por otra parte, se dice que en el siglo XVII se empezaron a poner de moda también otros productos, ¿no? Como por ejemplo el té, el café, el chocolate. Recordemos que el chocolate, por ejemplo, sale del cacao, que es de acá, de esta zona. Bebidas que los europeos ya endulzaban con azúcar. Al haber descubierto el proceso del azúcar, era un producto muy importante. Por lo mismo, este producto despertó la codicia de las potencias europeas, o sea, todos querían tener cómo producir azúcar. Que se disputaban por la posesión de las islas azucareras en el Caribe. Todas estas islas que están frente a Centroamérica tenían muchas haciendas azucareras y todos querían conquistar por el tema del azúcar. España fue despojada por los bucaneros. Bucaneros son similares a los piratas. Y Francia e Inglaterra lucharon para quedarse con esas tierras finalmente. Muchas de esas islas son, entre comillas, por decir así, propiedad o son regentadas por Francia e Inglaterra. Los británicos, o sea, los ingleses, las adquirieron. Pero Napoleón logró producir azúcar también en Francia. ¿A través de qué? De la remolacha. ¿Cuál es la remolacha? La beterraga. Dando un fuerte golpe a la economía inglesa. O sea, ya hubo competencia. No solamente producían azúcar de la caña de azúcar, sino también de la beterraga o remolacha, como le dicen. Pero como consecuencia de las grandes injusticias que se cometía contra los esclavos negros, hicieron que algunos sectores de la sociedad inglesa pugnaran por terminar con la esclavitud. O sea, los ingleses un poquito que iniciaron el tema de abolir la esclavitud, porque se quedaban sin trabajadores. Y la sociedad africana se había visto afectada por esta situación que los dividió. Y formaron bandos por eso, ¿no?
llevando miles de hombres, mujeres y niños a trabajar en América durante los siglos XVI hasta principios del siglo XIX. Muchos años, muchos siglos fueron de que existía lo que era lo que son la esclavitud. Cuando finalmente se terminó el movimiento esclavista, o sea, ya abolieron la esclavitud, la población caribeña había cambiado totalmente. ¿Cuál es la población caribeña? Los del Caribe, justamente. Toda esta zona que está en el Atlántico frente a Centroamérica, las islas, habían cambiado. Pues prácticamente los indios propios, los oriundos nativos de ahí, habían fallecido. ¿Por qué? Por los abusos que se cometían en las plantaciones de la caña de azúcar. La caña de azúcar tiene una etapa bastante preponderante en la historia del desarrollo de América, porque fue un producto, como digo, muy buscado, muy peleado por los europeos y trajo como consecuencia la exterminación de la gente oriunda de esa población. La población ahora estaba formada principalmente por africanos y algunos otros trabajadores traídos de China y de la India. Es una muestra más de cómo la humanidad se ve altamente perjudicada cuando se utilizan los recursos naturales en beneficio de todos, sino que prevalecen los intereses personales sobre los demás. Pero esto a la vez también trae como consecuencia el mestizaje, ¿no? La mezcla de las razas. Por eso que muchos dirán, ¿por qué los centroamericanos, ¿no? O los caribeños, muchos son de raza negra? Porque justamente ahí viene la mezcla de la gente de África, porque de ahí es donde nace este tema de la fusión de las razas, ¿no es cierto? Entonces, muchos caribeños, así como hay del tipo clásico como nosotros los indios, igual manera ya, el indio centroamericano, pero también hay mucha gente de color, como se dice, ¿no? Eso trajo como consecuencia la llegada de los africanos a Centroamérica. Hemos hablado de Centroamérica, ¿no es cierto?, en esta etapa, empezando por México, todas las islas caribeñas, todo lo que ha sido Centroamérica. Ahora, como estamos en esta etapa, vamos a ver la evolución de la gastronomía, pero ya en Europa. Dice, ¿cómo evolucionó la gastronomía en Europa? En este tiempo del Renacimiento, por la búsqueda del placer y la belleza. Recordemos que, vuelvo a repetir, en esta etapa llamada el Renacimiento, hay otra forma de pensar ya de la gente, ¿no? Un poquito más alturada, más mesurada. Y esto nace generalmente en Italia. Por eso vamos a ver cómo es que empieza el tema de la Edad Media con el Renacimiento. Italia ocupaba entonces un lugar preponderante en cuanto a lo que era la elegancia, debido en gran parte a la cercanía que tuvo con Bizancio. ¿Dónde queda Bizancio? En la actualidad, alguien se recordará, es parte de lo que era Constantinopla. ¿Qué es Constantinopla? Es lo que en la actualidad es Turquía. Esa zona era Bizancio, ¿correcto? En los siglos XIV y XV, ningún país se presenta tan interesante como Italia, porque tenía una actividad económica bastante amplia, comercial y artística. O sea, Italia en la época del Renacimiento fue el auge, ahí estaba todo el movimiento, comercialmente, económicamente y la parte artística, que es la que ha quedado como huella hasta la actualidad. Fueron escritores y artistas quienes iniciaron el Renacimiento, caracterizado por un resurgimiento del espíritu clásico antiguo. Ya existían personajes como Petrarca, Boccaccio, quienes vivieron en el siglo XIV, que se dedicaron a buscar en conventos y bibliotecas manuscritos antiguos de filósofos y escritores griegos y romanos de la antigüedad, para poder realzar nuevamente este aspecto de la que es la cultura. La situación más estable y floreciente de Italia favoreció el cultivo del espíritu y el lujo artístico. Como en ese entonces en Italia existía una situación que permitía a la gente vivir un poco más tranquila, más ordenada, sin guerra, sin nada, eso entonces cultivó un espíritu de la gente de vivir en una forma, digamos, un poco lujosa. Había de todo, pero también el lujo y la parte artística, ¿no? O sea, se vestían muy bien, por eso de Italia viene una gran moda. Recordemos las marcas que hasta la actualidad son las Gucci, todo ese tipo de cosas, Louis Vuitton y todo ese tipo de cositas que hasta la actualidad se caracteriza por eso, ¿no?
plasmado en todos los campos del arte, por ejemplo, ¿no? Tenemos lo que es la arquitectura, la escultura, la pintura y la música. Todo del arte en algún concedían extraordinarios privilegios a los artistas. Tal es el caso, por ejemplo, de Lorenzo de Medici, Florencia, y los papas Julio II y León X en Roma. O sea, ellos eran mecenas. ¿Por qué? Se rodearon de grandes artistas de esa época del Renacimiento. Por ejemplo, Miguel Ángel Buonarroti, Rafael, gente que se dedicaba al arte, Leonardo da Vinci, Benvenuto Cellini y otros artistas más que son conocidos por las obras que han dejado hasta la actualidad. Entonces ya recordemos que en esa época en Italia, el tema de esa forma de vivir, de lujo artístico, se caracterizó mucho por la arquitectura, se manifestó a través de la arquitectura, la escultura, la pintura y la música. ¿Ya? Entonces tenemos grandes músicos también de esa época, en los cuales hay obras maestras de la música clásica hasta la actualidad. ¿Ya? Y los mecenas los llamados mecenas eran quienes apoyaban a este tipo de personas que eran los que querían mejorar esos aspectos. Bien. Dice la influencia Catalina de Medici, ella fue italiana, que se casó con un español, dice, Catalina ejerció sobre Francia, muy importante, y la gastronomía no quedó al margen. Ella, acostumbrada a comer bien, llegó a Francia, seguida de su séquito, en el que figuraban cocineros y meseros que sobresalían con los meseros. Ella estaba acostumbrada a una buena comida y cuando se fue a vivir a Francia llevó a su equipo, por decir así, de cocineros, de sus chefs, todos los que la apoyaban, ¿no? Entonces, los que le atendían la mesa, los que cocinaban. Estos llevaban recetas e ingredientes, como por ejemplo tenían aceite de Toscana. Toscana es una región también de Italia. Alubias, un tipo de frijolitos, para poder comer sus platillos favoritos. O sea, ella se fue a vivir allá, pero llevó cosas de su país para poder mantener sus costumbres alimenticias. También contribuyó a embellecer las mesas con finas porcelanas y cubiertos. O sea, a través de Catalina de Medici es la que se empieza a mejorar la presentación de las mesas, ¿no? Con porcelana y cubiertos. La porcelana de una zona llamada Faenza dio origen al nombre que la designa en francés. Fayence es una marca que existe hasta la actualidad de una porcelana, o sea, una vajilla muy fina. Llevaban platos esmaltados por Bernard Palissy, un artista francés, cristal de Venecia y cubiertos de oro y plata finamente cincelados por otro artista italiano como Benvenuto Cellini. Por otra parte, la reina vuelve, ojo, recordemos que cuando hemos visto en las culturas antiguas, las mujeres no podían sentarse a la mesa con los esposos, solamente miraban del frente, o máximo podían acompañarlos, pero no tenían su plato propio. A partir de esta época donde Catalina se va a vivir allá, dice la reina, ella vuelve a imponer la moda de que las mujeres coman en la misma mesa que los caballeros, cosa que estaba prohibida. Y con la presencia de las damas elegantemente vestidas, o sea, ya se podían sentar las esposas, las compañeras, a compartir junto con los hombres en la misma mesa, y se cuidaron mucho los buenos modales en la mesa, cosas que antiguamente no eran pues muy bien, eran un poco toscos para eso, ¿no? Esta costumbre que las mujeres estuvieran presentes en los banquetes se cambió en diferentes épocas también, aunque recordemos que en el Imperio Romano ellas asistían. Después de las costumbres bárbaras hicieron que solo fueron hombres a las comidas importantes. Más adelante, Carlomagno cambió nuevamente esta disposición, pero en tiempos de Luis XI, este no permitía que las damas se sentaran a la mesa. ¿Por qué no lo permitía? Porque decían que su belleza se veía disminuida por los gestos y muecas que hacían al comer. Bueno, solamente existía en el reino de Borgoña, las mujeres, Borgoña es una zona también de ahí,
las mujeres seguían engalanando las mesas. Finalmente, otro gobernante, Francisco I, volvió a permitir la presencia femenina en los banquetes de la corte, a instancias de Catalina de Medici, que insistió para que nuevamente las mujeres pusieran nuevamente a compartir con la mesa con los hombres. Diversos autores han considerado la notable influencia de la cocina italiana en la francesa. Si bien es cierto, en la actualidad siempre se habla de que la cocina francesa es la mejor, pero esto se debe a la gran influencia que hubo de la cocina italiana. Y esto viene a partir, por ejemplo, de Catalina de Medici, que es la que emigra a Francia con gente de Italia que era la que preparaba. Obviamente los franceses se preocuparon después de mejorar diferentes preparaciones que hasta la actualidad son conocidas como la mejor cocina, ¿no? Ya es irrefutable la presencia de algunos platos franceses, encontrados con anterioridad en tratados italianos. Otra aportación, otros aportes de los italianos que se dio en la cocina francesa es la disminución del uso de las especias en la cocina. Recordemos que en la época de las culturas antiguas se empleaban mucho, muy especiadas las comidas, muy condimentadas, por decir así, ¿no? Lo que hizo resaltar mejor el sabor de los alimentos y había más estabilidad en las preparaciones. También empleaban algunas frutas al principio de la comida, como preparación al paladar, como por ejemplo se comía melón antes de comer, cosa que en la actualidad se hace y que es lo más recomendable según las personas especialistas en nutrición. Se establece de que antes de comer deberíamos ingerir frutas por varias razones. Primero, porque la fruta suele fermentarse cuando se come al final, ¿cierto? Sin embargo, si la comemos antes, después comemos la comida, va a digerir más rápido, aparte que te va a permitir sensación de llenura y vas a evitar comer demasiado. También desde ese punto de vista es lo recomendable comer la fruta antes, media hora antes de los alimentos, cosa que ya se hacía desde ese entonces. Asimismo, también en esa época se introdujeron preparaciones dulces a Francia. Por ejemplo, dulces y todo lo que en alguna forma podría ser lo que nosotros conocemos en la actualidad como pastelería, repostería. El pan de especias, la crema frangipane, son diferentes nombrecitos en francés, que fue inventada por el marqués romano de Frangipane. O sea, hay influencias de otras culturas como la romana, Roma es Italia, que fueron dejando, aportaron licores y aguardientes. Ya desde entonces se preparaban algunos tipos de bebidas alcohólicas, como el Brespetro, que era un aguardiente con semillas de culantro, anís, hinojo y azúcar. Otro que se llamaba la ratafía, que eran infusiones de flores y frutas en alcohol. El marrasquino existe hasta ahora, son unas cerecitas rojas que suelen ponerse en los cócteles, si la conocen, que es con una cerecita ácida. El rosol o rosoli, hecho con flores, llamada rosolis, y el populo, aguardiente, azúcar, canela, almizcle y esencia de anís. O sea, ya se preparan un poco de variaciones en lo que es la parte, por ejemplo, que sería para todo lo que es mar y coctelería. Otro aspecto que hasta la actualidad también es historia y que ha quedado como aporte a la gastronomía, por ejemplo, es el helado. Dice, delicioso postre conocido mundialmente y usado en todo tipo de ocasiones. Sabemos que los chinos, ojo, los chinos fueron los primeros que prepararon un plato dulce con nieve. Nieve le llamamos pues al hielo frappé, picadito, ¿no es cierto? Y la transmitieron a los hindúes, los persas y los árabes. Los chinos endulzaban la nieve con miel, como decir raspadilla, algo así. Y los árabes le ponían frutas, sobre todo pasas. Los turcos le añadían agua de rosas y violetas, así como varias clases de especias. O sea, cada cultura fue aumentándole al hielo, así hecho tipo raspadilla, en esas cosas, ¿no? Los griegos y romanos usaban la nieve para refrescar bebidas, o sea, ya tomaban, por decir algo, agua helada, ¿no? También el emperador Moctezuma, de la cultura azteca en México, en la Gran Tenochtitlán le llevaban nieve desde los volcanes, traían nieve, ¿no? Pero fue un siciliano de la isla de Sicilia, Francesco Procopio, a quien se considera el inventor del helado. Hay un italiano que es el que inventó.
Recordemos que en la actualidad los helados más conocidos que tenemos en nuestro país o en muchos sitios es el de nombre Donofrio. Donofrio, nombre italiano, apellido italiano, ¿no? Se considera el inventor del helado. Transmitió su secreto, dice, a su hijo, y este al suyo, y el nieto de Francesco lo divulgó en 1660, con gran éxito en París. Ya en 1600 en París ya se conocía el helado, más o menos casi como se come hoy día. Sin embargo, el helado de Procopio, que fue ese italiano que fue el que aparentemente lo inventó, distaba mucho del actual. O sea, han habido pues variaciones de acuerdo a la preparación. Artistas de la cocina y físicos estudiosos de la refrigeración consiguieron avances hasta llegar al helado actual cremoso y suave, porque obviamente en aquella época pues no existía refrigeradoras, congeladoras, y su forma artesanal de repente los hacía que no tengan la textura que en la actualidad tiene. Entonces ya recordamos también de que los italianos fueron en alguna forma los inventores del helado. ¿Qué vemos con respecto a la literatura gastronómica en esta etapa del Renacimiento? Dice, el primer libro editado sobre los temas culinarios es el comúnmente conocido como Platina, ya que fue escrito por Platino, o sea, ese fue el autor. Era Platino di Cremona, así como los cocineros tenían chariades de tal sitio, así era Platino di Cremona. Cremona es una ciudad de Italia, que era un bibliotecario del Papa, que vivió desde el año 1421 a 1481. Y el libro se titula De la voluptuosidad honesta y del bienestar. Ese era el nombre del libro, que fue su primera edición, fue hecha en 1475, en vida del autor, o sea, en el siglo XV ya. Ese libro está dividido en 10 libros, lo que sugiere la posibilidad de que su autor él se inspiró en un libro mucho más antiguo, que es el libro de Apicio, de la época griega, a quien mencionamos en su obra. No es un libro de cocina propiamente, o sea, no es un recetario. Dice, es más teórico que práctico. Ahí trata diversos temas, como de la vivienda, el juego, el sueño, y un capítulo del cocinero se refiere a distintos alimentos y preparaciones. El pan, la sal, verduras, pescados, frutas, sopas, salsas, asados, tortas. ¿Ya? Este libro sirvió de base para otros libros más. Ahí van transmitiéndose, van aumentando y quitando cosas. Como la traducción francesa del mismo que hizo el prior es un religioso, de San Mauricio, ampliándolo hasta hacer un libro de cocina completo. Y fue publicado en 1505, ya siglo XVI. En 1516 fue traducido del latín al italiano. Ya ese libro anterior lo amplió esta persona, el prior San Maurice, y fue poniendo más cosas relativas a la gastronomía. El primer libro impreso en lengua italiana en 1516, que fue se llamó Epulario, escrito por Giovanni Rosselli. Consta de 94 páginas en las que menciona lo esencial que debe conocer todo buen cocinero. Hubieron pocos ejemplares, aunque contó con varias ediciones. Se hicieron varias veces, pero no fueron muchas las ediciones. En 1570 se editó un libro que fue muy famoso. Se llama La ópera de Bartolomé Scapi, que fue un cocinero del Papa Pío V. Este libro magnífico, con excelentes ilustraciones, trata de todas las ramas del arte culinario en forma detallada. Recordemos que en ese entonces no había la fotografía, y todo lo que se hacía, habían grandes artistas, por lo tanto, dibujaban los platos con los contenidos y todo, ¿no? Fue hecho con ilustraciones. Todo el arte culinario en forma detallada. Muestra los instrumentos de cocina que se empleaban entonces, y como apéndice tiene un libro sobre el arte de trinchar y la urbanidad en la mesa. O sea, había una parte adelante del libro donde te enseñaban cómo cortar, cómo trinchar, cómo utilizar los cubiertos y cómo sentarte a la mesa, los modelos de urbanidad, de buenos modales en la mesa. Sobre este tema también el italiano Vincenzo Cervo escribió otro libro que se llamaba Il Trinciante, que aparece en 1581 con buen éxito también.
poco a poco fueron apareciendo libros relativos a la gastronomía. Estos libros, además de otros de menor importancia, dan cuenta de la difusión que tenía ya la gastronomía en esos tiempos. O sea, estamos hablando que en la época del Renacimiento, aparte de lo que eran las artes a través de la arquitectura, escultura, pintura, música, la gastronomía también alcanzó un alto nivel. Recuerden, Catalina de Medici fue la que propició casi todo eso. La influencia de la cocina italiana, renacentista, o sea, la época del Renacimiento en Francia, fue muy importante y dio mucha entrada al desarrollo del arte culinario. O sea, en la época del Renacimiento el arte culinario floreció también. Y más adelante alcanzó un tremendo nivel con sus grandes chefs y autores gastronómicos. Recordemos a Francia por eso. Influencia italiana en Francia, se mejora la gastronomía que hasta la actualidad sirve, obviamente, con mucho más cambios. Ahora, hablemos de Francia. Hablemos de Francia. A ver, estamos hablando de Francia. En el siglo XV. Un segundito. Quiero ver si están conectados. Francia en el siglo XV, siglo XVI. ¿Ya? El primer monarca francés que luchó por implantar el humanismo, cuando hablamos del humanismo, estamos hablando de esos aspectos, como les digo, que ya no se vivían en la época antigua, que eran luchas, guerras y otras cosas, y no se preocupaban de lo que hemos visto en el Renacimiento, que es la preocupación del bienestar por el hombre a través de la cultura, de la gastronomía y todos esos aspectos. Quien fundó el Colegio de Francia, donde se enseñaba latín y griego, y se estudió a los clásicos. Los clásicos, estamos hablando de los personajes que dejaron historia a través de la cultura. De esta forma logró que la Sorbona, en la Sorbona es una institución de Francia educativa, triunfadora finalmente, triunfara formalmente el humanismo sobre la escolástica. ¿Ya? O sea, quiere decir que predominaron los valores del ser humano. En materia gastronómica, los estudios de Salvador Novo, un personaje que estudió la gastronomía, presentan a este monarca como el primer rey europeo que comió el guajolote procedente de México. ¿Alguien sabe qué es el guajolote? Lo han escuchado mencionar muchas veces en la serie del Chavo del Ocho. El guajolote en México le dicen al pavo. Recuerden, palabritas que ustedes como futuros chefs deben saber. Guajolote y que vale para nosotros lo que es el pavo. Además inventó, dice, 60 modos de comer el huevo. Imagínense, nosotros con la Junta conocemos 5 o 6 formas. 60 modos de comer el huevo. 9 raguts. Recuerden que raguts viene a ser para nosotros lo que es estofados. 31 salsas. En la actualidad hay mucho más salsas inventadas por los franceses. Y 21 potajes. Y en su reinado, estamos hablando de Francisco I, se inventaron los famosos bisqués. Los bisqués son una preparación que en algún momento, me imagino que en las clases de cocina, las técnicas van a aprender. El bisqué viene a ser una especie de sopa de la cocina clásica francesa, que generalmente, así como existe el fumet, que es como decir un chilcano, los fondos, que son fondos de ave, de res, fondos de animales de casa, hay el bisqué, que generalmente se hace de los productos de los mariscos o los crustáceos. ¿Ya? Apareció ese tipo de... Estamos hablando de Francia, perdón, estamos hablando ahora de las costumbres en la mesa de aquella época. El matrimonio de su sucesor, Enrique II, después de Francisco I, con Catalina de Medici, ya se anotó. Fue otro impulso para fomentar en Francia las artes y el placer de la mesa. Vuelvo a hacerles recordar que si algún día en un examen digo, ¿qué mujer influenció en la edad contemporánea para el mejoramiento de la gastronomía y costumbres de la mesa? Catalina de Medici. Dice, con las buenas maneras, es decir, también se preocuparon de comer en una forma correcta, ordenada. Sin embargo, aún faltaban muchas cosas por pulir, como lo indica un reglamento de 1642, que ya se habían preocupado de hacer una especie de manual de las buenas costumbres para lo que era sentarse en la mesa. ¿Qué recomienda a los cadetes jóvenes que van a comer a casa de un archiduque lo siguiente? ¿Quiénes eran los cadetes?
eran los que se estaban formando en las escuelas para servir al ejército. ¿Cuáles eran las recomendaciones que les daban? Porque los hombres siempre eran un poquito toscos a la hora de sentarse a la mesa, no había modales. Entonces hicieron un reglamento en donde, entre algunas de las cosas, decían que había que presentar saludos a su Alteza con el traje limpio y no llegar medio borracho, que era una costumbre de tomar en cualquier momento. Dice, no beber después de cada bocado, o sea, no estás comiendo y tomando, no había que beber. Pues así era muy fácil embriagarse muy rápido. Otra costumbre era no tirar los huesos debajo de la mesa. Como no había modales, comían y tiraban los desperdicios debajo de la mesa. Otro era no sorber el vino de los vasos demasiado bestialmente, hacer ruidos para tomar los líquidos, hasta el punto de caerse de su asiento, que se iban así para atrás, ¿no? Entre otras muchas recomendaciones. Entonces, ya las costumbres en la mesa en aquella época estaban un poquito ya ordenándose. Dice, Enrique III, otro gobernante, hijo de Catalina de Medici, quiso implantar el uso del tenedor y mejorar el refinamiento en la corte francesa. El hijo de Catalina, que fue la que impulsora de los buenos modales, también continuó, quiso hacerlo, dice, pero los gustos y la conducta amanerada del monarca no permitieron que esto se lograra. ¿Qué están dando a entender? Que este Enrique III era, como se dice, medio raro, medio fino, muy fino para esto, y obviamente no les agradaba la demasiada delicadeza que tenía y un poco que no logró su objetivo, ¿no? O sea, lo tomaron un poquito como afeminado, por decir así. Después del mal gobierno de los hijos de Catalina, o sea, Catalina tuvo varios hijos, no gobernaron muy bien. Enrique IV logró restablecer nuevamente el país, pero es asesinado en el año 1620 por un fanático político. Con la subida al trono de su hijo Luis XIII, o sea, Enrique IV tuvo un hijo llamado Luis XIII, se inicia el auge de la gastronomía en Francia. O sea, a partir de Luis XIII, Francia empieza a resurgir en el tema de la gastronomía. ¿Debido a qué? Debido en gran parte al gusto de los monarcas por la preparación de buenos platillos y el placer de disfrutarlos en sus comidas. Y ahí sí había mejor elaboración, mejores presentaciones, más moderación en las comidas. Este aspecto de haber mejorado atrajo también a personas de la corte, o sea, ya la gente del nivel alto hicieron grandes aportaciones en materia culinaria, o sea, ya había un refinamiento en la cocina francesa. Cuando hablamos de Luis XIII, que gobernó fue de 1610 a 1643, este monarca francés, como se ha mencionado, era de buen apetito y tenía afición por la cocina. Se dice que era un experto en preparar huevos. Si ustedes buscan en internet van a encontrar algunos videos que en algún momento los pondremos, de todas las formas que tenemos de preparar huevos, inclusive con sus tiempos para hacerlo bien. Se casó con Ana de Austria. ¿Dónde queda Austria? Tarea para que revisen en su internet. Austria es un país que antes era parte de Alemania, por si acaso. Hija de Felipe II, quien también gustaba de comer bien. En ese entonces se mezclaban muchos los reinados, mezclaban mucho a sus hijos para mantener ese nivel de jerarquía de príncipe, rey. ¿Ya? Dice, quien gustaba de comer bien. Dicen que almorzaba en su habitación, sentado a su mesa, tomaba su caldo, sus chuletas, sus salchichas y pan. Los matrimonios realizados entre los monarcas europeos con reinas de otras nacionalidades favorecieron el intercambio de culturas y costumbres. Justamente, así como Catalina de Medici se fue a Francia, siendo de Italia, mezcló costumbres en muchos aspectos culturales, en este caso en la gastronomía, ¿no? Por eso es que en ese entonces los matrimonios se realizaban entre monarcas de diferentes países, ¿no? En el caso de Luis XIII y Luis XIV, se casaron con españolas. Hubo una influencia de la cocina hispánica en la comida francesa también, o sea, mezcla de la cultura española gastronómica con la cultura francesa.
La reina Ana, Ana de Austria, que es la con la que se casó Luis XIII, introdujo en la corte de Francia, ¿qué se preocupó ella? De introducir el chocolate, que fue llevado de América, recuerden que América, productor de cacao. Y con esa afición continuó más adelante otra emperatriz llamada María Teresa. Dice que el chocolate había sido importado a España en el siglo XVII. Ya de América se había llevado desde el siglo XVII y se hizo muy popular, sobre todo en las mujeres y en los frailes. Frailes son los que están en los conventos. Estos últimos, o sea, los frailes, los regalaban a otros frailes en otros países. Los embajadores españoles que viajaban como representantes del rey a los diferentes países que habían conquistado, también llevaban el chocolate a otros lugares de su residencia en Europa, por ejemplo, los países que habían conquistado, para que el chocolate fuera conocido. Hay un autor de fisiología del gusto, se llama Brillat Savarin, en algún momento espero que se preocupen de buscar, que es uno de los precursores también de la gastronomía moderna, Brillat Savarin, menciona cómo al comienzo de la regencia del chocolate era más popular que el café. El chocolate se volvió más popular que el café, ya que se consideraba un alimento agradable, mientras que el café era tan solo una bebida de lujo. También se menciona cómo Madame d'Arestel era una superiora del convento de la Visitación en Beli, digamos, era la que manejaba un convento, una receta para hacer un delicioso chocolate. Ofreció una receta, se creó una receta para hacer un buen chocolate. Recuerden que el chocolate es el proceso de la transformación de la crema del cacao. Según también un autor inglés llamado Thomas Gage, el nombre del alimento de los dioses, como suele llamársele al chocolate, proviene de choco choco, ruido que hace el chocolate al introducirse en el agua y el atle, ¿no? Al mover el chocolate suena choc, 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 por eso escriben chocolate, término que designa al molino. Pero el nombre parece provenir más bien del nahuatl o xocatel, que son lenguas de los mexicanos, así como nosotros tenemos el quechua, el aymara, ya son lenguas que venían de la cultura azteca, que quiere decir agua agria, ya que se bebía frío y sin azúcar. Esas eran las acepciones que se le daba. Ya. Bien. Finalmente, vamos a ver, dice que un oficial de María Teresa fue otra gobernante de esa entonces, dice, de nombre Chailón, obtuvo el privilegio real de abrir una chocolatería. Y un cocinero del mariscal Duplessis, llamado Pralín, de ahí viene en pastelería verán algún momento cuando hablan de él, praliné, que es una preparación, viene de este señor llamado Pralín, empezó a cubrir piezas dulces con chocolate, o sea, un baño de chocolate. Dice que obtuvo tal éxito que en 1776, Luis XVI autorizó que se estableciera la confitería llamada Chocolatería Royal. Es decir, autorizó que haya un local de expendio de chocolate solamente. Finalmente, no sin fuertes resistencias en algunos lugares, el chocolate triunfó en Europa. Se hizo muy famoso el chocolate en Europa, sobre todo en España, Francia e Italia, que son las ciudades que son las que han influenciado mucho en el tema de la gastronomía mundial hasta nuestras épocas. Más adelante, en el siglo XIX, 1828, hay un holandés de nombre Van Houten, inventó la pulverización del chocolate, o sea, la cocoa. La cocoa viene a ser chocolate pulverizado. Y en 1853, don Manuel Gutiérrez de Rosas llevaba a México la primera máquina para elaborarlo. Ya en el siglo XIX llevaron a México una máquina que hizo que el cacao, chocolate, se produciera como cocoa. Muy bien. Hasta acá hemos podido hoy día hacer un recuento de lo que equivale a los aspectos más importantes de la edad moderna, de los siglos XV al siglo XVIII. En esta clase estoy dejando pendiente América y Asia porque es bastante largo esta parte, ¿ya?
eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero hemos hecho un recuento de cómo era la organización política en Europa, las etapas de la historia en el desarrollo del hombre a través de la gastronomía. Hemos empezado la época moderna desde el Renacimiento. Recuerde, Renacimiento empieza en Italia, todos los aspectos culturales que ven, parte humanista que le llaman, ¿no? La Edad Moderna, todo lo que comprende, cómo entramos a ver lo que es Sudamérica o Centroamérica. En primer lugar hemos visto Centroamérica, después de pasar por Centroamérica, lo que es el reino de Tenochtitlán, o sea, lo que es México, la cultura azteca. Hemos visto todo lo que se hace a través de Hernán Cortés, la influencia de las cosas que traen de Europa hasta América y de América hacia Europa, cómo influenciaron varios aspectos, la caña de azúcar, el té, el chocolate, la influencia de los gobernantes que se interesaron por el tema de la gastronomía, la caña de azúcar, otro tema importante, y obviamente la influencia gastronómica que se realiza, se desarrolla hasta nuestra actualidad en Francia, ¿no? Bien, después de esta parte vamos a hacer unos comentarios y justamente algo que estoy observando con ustedes, en este caso, a ver, quiero chequear un ratito acá, tenemos unos videos para comentarlos. A ver, vamos a ver, espero que los pueda compartir. A ver, links, vamos a ver. Me van a decir si es que los pueden escuchar, porque la vez pasada no se podían escuchar, pero vamos a ver si es que se pueden escuchar. A ver, un ratito. A ver, un segundo, un segundo. Vamos a ver, voy a abrirlo desde acá. ¿Están mirando en su pantalla? ¿Se ve en su pantalla este video? Hola. No se ve, profesor. No, a ver, un momentito entonces, un momentito. Entonces vamos a verlos desde acá. Estamos. Ya, a ver, vamos a ver desde acá. A ver, un segundo. A ver. Ahí se ve. Ahí lo ven. Ahí Sí, ven el video. ¿Sí? sí lo vemos. ¿Sí lo ven? A ver, alguien que me conteste si lo ven. Sí, profesor. Ya, ok, quería escuchar, ya. Profesor, no se escucha nada del sonido. Ay, caramba. Entonces, a ver. Bueno, entonces este es un tema que tengo que consultarlo con el profesor Catura, porque ya es la siguiente vez que estoy. Entonces, ¿saben qué? Bueno, voy a dejar pendiente, pero ahí lo tienen ustedes para que ustedes lo puedan ver para que ustedes puedan verlo en, en su archivo, ustedes ya lo van a poder apreciar, ¿ya?
A ver, tengo que salir, ¿cómo es esto? Siempre... Bueno, no importa, ya ustedes lo tienen los links ahí para que los puedan descargar y ver, porque por alguna razón el tema del poner videos con el audio debe tener algo que no he podido solucionar, pero ya lo trataré de ver para la siguiente clase. A ver, voy a cerrar acá. A ver, ¿dónde estamos? Ya, ahora sí me veo. A ver. Uy, se perdió el video. Bien, chicos, hay detalles que quiero hacerles recordar, por favor. Es uno de los detalles que necesito que tengan presente y entiendan por qué razón se los pido. La dirección nos pide a los profesores que en lo posible tratemos de que ustedes tengan en la imagen que ponen en su Zoom, por favor pongan una fotografía de su rostro. Los profesores necesitamos tener un poquito la imagen para saber con quiénes estamos trabajando. No pongan dibujitos, cosas así, no es nada complicado colocar su imagen, por favor. Entonces yo les pido que pongan su imagen. En segundo lugar, ya se les está mandando en el foro que está en el Moodle, ahí siempre se les está indicando que por favor las tareas están colocadas en forma de tareas para efecto de que ustedes cuando ingresen puedan desarrollarlas y subirlas. El profesor Catura ya les ha dado varias información con respecto de cómo subir las tareas. Y obviamente eso va a permitir que nosotros, los profesores y la dirección, vean efectivamente que estamos cumpliendo con las tareas. Recuerden que en este sistema de estudios, al no tener contacto físico, necesitamos tener el contacto a través de dos aspectos. Uno, el que ustedes cumplan con sus tareas, que las suban, porque ahí automáticamente nosotros vamos a valorar su asistencia, su participación en los exámenes y los trabajos que se dan. Todo está con fechas, inclusive también les vamos a indicar las fechas en que va a haber exámenes. Los exámenes tienen un tiempo adecuado para contestar, no es nada complicado. Los exámenes pueden ser exámenes que son para marcar verdadero o falso, o de repente marcar una respuesta correcta. Entonces, si ustedes no cumplen con esos aspectos, no va a haber forma de evaluarlos. Y eso es importante para que este semestre que está haciéndose bajo este sistema tengan convalidación cuando empecemos las clases ya de forma presencial. Les pido, por favor, revisen. He ampliado los plazos de presentación de los trabajos desde la segunda clase, ya la primera no importa. Sí. Yo ya le presenté el trabajo, pero quería Sí. ver si había calificado, pero todavía... Yo he puesto ahí la fecha en la que tengo que corregirlo. Como todo se hace a través de la plataforma, entonces justamente, pero yo he visto que tus trabajos están bien, Edith, ¿no? Sí, Edith. Entonces yo les pido a los demás compañeros, además les pido un favor también, ¿no? Yo veo que solamente su compañera es la que habla. Chicos, no tienen ninguna curiosidad, comentario o algo que hacer, eso no puede ser. Yo voy a tener que a partir de la siguiente fecha empezar a preguntar a uno por uno. ¿Por qué? Porque al no verles la cara en la cámara, es probable que muchos de ustedes ponen la conexión y se van a hacer otra cosa, y eso no está bien. Por eso es que no dicen nada. Entonces, yo les pido, por favor, que en lo posible, a la hora de la primera hora de clases, prendan sus cámaras, por favor. Necesito saber con quién estoy interactuando. Profesor, ¿está bien mi foto del esto? Porque no sé si se nota la foto que puse para... Como usted dice que tenemos que poner nuestra foto. ¿Está bien esa? Sí, no hay problema. El tema es que algunos ponen fotos que no son las adecuadas, pues, ¿no? O sea, ponen fotitos que están en poses, echados, cosas así. Y eso no está bien. Recordemos que estamos en hora de clases. Entonces, es necesario que el profesor conozca por lo menos los rostros de los alumnos que están participando, ¿ya? Esa es la razón por la cual se les pide que estén permanentemente en contacto. Y la otra es que
obviamente se interesen en preguntar, así como tú eres una de las pocas que intervienes, preguntas o haces, tienes inquietudes, los demás no dicen nada y eso da mucho que hacer porque da la apariencia de que no están atentos a la clase. Y vuelvo a repetirles, esto se va a calificar, independientemente que también ya les he explicado. A ver, de la información que se sube a la plataforma, ustedes tienen que descargar, ya les he dicho, el PowerPoint es para verlo cuando hacemos la clase en directo, ¿correcto? De esa manera vamos siguiendo la secuencia de los temas que estamos tratando en una forma ilustrativa. Pero paralelamente, yo les envío un archivo más desarrollado inclusive en Word para que eso ustedes vayan sacando. O sea, cada copia que ustedes van sacando de cada archivo en Word es la clase. Y ustedes con eso van a ir armando su separata, su guía, su libro, por decir así. Entonces, cuando tengan que estudiar, ya tienen en Word, tienen como libro todo lo que se ha hecho en cada clase. Esa es la razón por la cual se les envía y los profesores nos damos el trabajo de subir a la plataforma para que ustedes tengan material de cómo estudiar. Pero a la vez, ese material más sus trabajos, que aparte de enviárnoslo, ustedes tienen que imprimirlos, porque ustedes tienen que tener una carpeta en donde están todos los trabajos, que es parte de su evaluación. No es solamente si yo estuve conectado, no. En este tipo de enseñanza, nos piden que ustedes tienen que tener, aunque sea 2 horas aparte, de trabajo en su casa por cada curso. Recuerden que cuando ustedes van a clases presenciales, ustedes están de 3 a 4 horas en el instituto. Entonces, en este caso, no se conformen con hora y media. La clase es 1 hora y media hora más de conversación para que justamente podamos intervenir y participar. Pero nadie participa. ¿Qué cosa puede pensar el docente? Que no han conectado, pero están haciendo otra cosa. Y eso no es lo correcto, chicos, ¿sí? Tenemos que ser un poquito más correctos en eso y poner un poco de interés en tener la presencia, por lo menos prendiendo su cámara, aunque sea por un rato, ¿sí? Tenemos en lo posible que hacer eso porque de verdad da mucho que pensar en ese sentido. Inclusive nosotros tenemos 2 alumnos más, 2 compañeros que están fuera del sistema porque no disponen de los medios y con ellos sí se tiene que comunicar a través de un WhatsApp especial, pero solamente para ese caso. Pero ustedes que tienen la posibilidad de conectarse, es necesario que el profesor esté en contacto. Yo les pido que en la siguiente sesión que vamos a tener el próximo lunes, vayan estudiando desde la primera clase hasta la de hoy día, porque la última media hora de clases va a ser de intervenciones orales y preguntas a todos ustedes. Después de pasar la primera hora de la clase que nos corresponde, voy a hacer preguntas. Entonces, una de las formas de poder salir de eso es decir, a ver, de la primera clase, ¿qué estudiamos? El hombre primitivo. ¿Qué temas importantes nos dijo el profesor que no debemos olvidar? Por ejemplo, el hombre primitivo era una primera etapa nómada. Después se No, volvió sedentario. ¿Por qué se volvió sedentario? ¿Por qué se volvió sedentario? porque ya o sea, se dio cuenta que ya pudo hacer agricultura, Muy bien, así es. de la Entonces, agricultura, porque en nómada, que estaba deambulando de varios sitios, porque no encontraba, y de ahí, después que se convirtió en sedentario, ya se ubicó en un solo lugar para la agricultura. así es, muy bien. La agricultura, la ganadería y a la vez con el fuego transformó sus alimentos. O sea, esos puntos es importantes. Después, por ejemplo, hemos pasado a la otra etapa que era la edad antigua, donde hemos visto las culturas que han dejado aportes como la cultura egipcia, griega, romana. De igual manera, de ahí tienen que ir leyendo sus separatas, que son las clases que les mando en Word, y ir marcando. Una forma de estudiar es consíganse su plumón resaltador y vayan marcando los aspectos más importantes o notables que ustedes recuerden, porque yo siempre les repito, miren, 7 cocineros legendarios griegos, fulano de tal, tal, tal. Entonces, esas son las cositas que el día que hay examen, ¿cómo voy a poder saber que les tome? ¿Van a salir jalados todos en los exámenes? Y este es un curso muy bonito, es historia. Esto de introducción a la gastronomía es historia de la gastronomía. Y si ustedes se ponen a escucharla, es como si les estuviese contando una película. Es muy bonito y de esa manera ustedes están ampliando su cultura general gastronómica y cultura general a la vez a través de la historia. Entonces yo les pido, chicos, que traten de hacer ese trabajo.
agarren un mapamundi y digan, a ver, voy a ver dónde queda Grecia. Ah, acá. ¿Dónde queda tal país? Acá. Esa es la forma de interesarse. Por favor, yo les pido que no se desanimen. Vuelvo a repetirles, estas primeras etapas que estamos pasando por estas circunstancias hacen de que algunos de repente se aburran un poco, pero no se deben aburrir. Entonces, yo les pido, por favor, de que se interesen en estos cursos, que en este caso es Historia de la Gastronomía, como título, como curso se llama Introducción a la Gastronomía, pero es la historia de la gastronomía desde la aparición del hombre. Es muy bonito, lean, en el Word que les mando hay mucho más amplio. En la nochecita pónganse a leer, ahí como que se detienen y van a ir grabando aspectos del desarrollo del hombre en la historia, la gastronomía y otros aspectos culturales, como los aspectos que hemos visto en la época del Renacimiento. ¿De dónde? Ubíquese en el espacio-tiempo, a ver cómo es esto, ya. De esa forma vamos a poder tener un buen final del curso, porque después cuando entremos a la parte ya netamente que nos corresponde a nuestro país, al Perú, la cultura inca, todo eso, esa parte es muy bonita. Y las influencias que tenemos de los chinos, de los italianos, de los franceses dentro de lo que es nuestro país. Les pido, por favor, jóvenes, que no dejen de hacer eso. Y les pido otro favor. En la siguiente clase, una vez más, así como su compañera Esther es la que participa, a todos, absolutamente a los 10 participantes, voy a tomarles preguntas. Les pido, por favor, que no dejen de estar conectados en el momento de la clase, porque el dejar prendido solamente la conexión, pero estar haciendo otra cosa, no es lo más correcto para ustedes que se están formando. Muy bien, jóvenes. Yo sé que no pregunta nadie, me da pena un poco eso, y espero que en la siguiente clase, aparte de que yo vaya a preguntar, algún alumno tenga alguna inquietud o algo que ha averiguado para yo ver si se lo puedo contestar. Profesor, no se olvide de algo que dijo la otra vez. Dime, dime. Sobre las noticias que tenemos que comentar sobre eso todo. Ahí está. Por ejemplo, ¿ves? Entonces ya, ahora sí, a partir de la siguiente clase, tú sigues manteniendo tus noticias que son nota y de todas maneras siempre anda buscando. Ahora me has hecho acordar, ahora voy a anotar en la siguiente clase, después de terminar la primera hora, primero voy a empezar con las noticias. Todos, absolutamente, por favor, y hacen su correspondiente comentario. No se trata de leer la noticia, sino que comenten y resalten por qué les parece importante. ¿Ya? Les pido, por favor. Muy bien, yo tengo que terminar la clase porque tenemos hora y media para esto y les pido por favor que en la siguiente vayan cumpliendo. El 28 y 29 tenemos, yo voy a revisar, he ampliado los plazos para subir los trabajos hechos en las 3 últimas clases. Así que el 28 y el 29 son las fechas finales para presentar. He ampliado los plazos. Revisen el Moodle, revisen la plataforma donde está la parte de noticias, el foro. Ahí les voy indicando cada cosa, por favor. ¿Algo más para terminar? Otra noticia, todas las clases van a ser noticias, ¿verdad? Todas las clases son, esa es una forma de que se interesen en la carrera. No te preocupes que yo cuando revise su portafolios, ahí voy a ver todas las noticias que las han colgado, ¿ya? O las han impreso. Muy bien, ¿ya? Correcto. Sí, dime. En cada clase tenemos que hacer nuestro resumen de toda la clase, así, en el Word que usted pone ahí, en la no, aparte del Word, ahí dice tarea. Yo les mando otro archivo que dice tarea. Tienen que revisar la plataforma. En la plataforma está el PowerPoint, está la clase en Word, luego dice tarea y luego están los videos que les mando. ¿Ya? Vean, aparte les estoy mandando los links para que ustedes entren directamente al link y no haya problema con el tema del audio, ¿ya? En el link ustedes van a poder entrar directamente y se va a abrir el video del YouTube. ¿Bien? ¿Correcto? Muy bien, jóvenes. Sí, profesor. Me despido hasta la siguiente clase. Espero que por favor pongan atención y lean siempre el foro porque ahí les voy dando indicaciones para saber qué es lo que deben hacer. Cumplan, por favor, con subir. Yo voy a ir revisando si es que están subiendo sus tareas. Es importantísimo para la nota. A fines del mes de junio es el primer examen que hay que dar. A ver, si alguien está escribiendo, voy a chequear qué quieren decirme. A ver. Dice, no tengo para imprimir, le estoy haciendo resumen en hojas. A ver, para el alumno John Zamata, si no tienes para imprimir, grábalo en USB y ahora que ya se va a poder salir, mi sugerencia es, si lo quieres escribir, escríbelo.
Pero si lo grabas en un USB, puedes ir a una cabina y hacer que lo imprima. Sobre todo las separatas, que son la clase en Word. De esa manera vas a poder estudiar. A eso me refiero, ¿ya? Dice, ¿cuál es la historia gastronómica de Guatemala? Es que ahorita no puedes hacerme una pregunta suelta porque ya terminamos la clase. Pero cuando hablamos de Guatemala, Guatemala es uno de los países que está en Centroamérica. Centroamérica, si tú revisas el plano, mira cuáles son los países que abarcan Centroamérica. Hemos hablado de México, que es la más representativa, pero los españoles llegaron a todo Centroamérica, ¿correcto? Es algo similar, algo parecido, indígenas guatemaltecos, tenían las mismas costumbres casi que los mexicanos, porque esa ha sido la cultura que predominó en todo lo que es Mesoamérica. Toda esa zona es Mesoamérica, donde está México hasta donde está con Panamá. Revisen un poco con anticipación. En la próxima clase te amplío, si quieres, la respuesta a eso, ¿sí? Y por favor, les digo, el que no puede por ninguna manera imprimir, yo sé que ustedes a veces se las ingenian, ponerse un USB, me interesa que tengas tu archivo de tu carpeta personal, que eso sí se va a revisar. Y aparte de las separatas, y bueno, si no puedes imprimir las hojas, bueno, tendrás que revisar siempre, grábalas en un archivo para que tú puedas estudiar. Si quieres estudiar lo del PowerPoint, también, solo que en el Word está escrito todo para que puedas tenerlo como libro. Esa es la figura. Muy bien. Entonces, chicos, les pido por favor que traten de cumplir. Pónganse al día revisando la plataforma. La institución ha hecho un esfuerzo en tener la plataforma para que ustedes puedan tener la mejor forma de estudiar. Para terminar, les pido nuevamente revisen, cumplan con sus tareas, súbanlas a la plataforma y ya estamos en contacto. Cualquier consulta que quieran hacer, la pueden hacer a través del foro. Yo reviso todos los días el foro, es donde se hacen las preguntas, ¿ya? Entonces estamos en contacto el próximo lunes y traten de estar, por favor, con sus fotografías actuales de cada uno. Muy bien, me despido, que tengan un buen fin de semana, un buen inicio de semana. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego, con los que están con micro prendido, estamos hablando. Hasta la próxima. Hasta el día lunes, profesor. Cuídese mucho. Gracias. Nos vemos.